Yo creo que es pertinente poder ubicar qué entendemos por simetría. Si nosotros vamos al diccionario, yo encontré tres acepciones de lo que es simetría. Entonces, a mí me parece, yo no sé ustedes, pero me acuerdo muy bien que desde chico, o cuando va uno al kinder, si tuvo esa oportunidad, o incluso en la primaria, empieza a hacer uno dibujitos o pinturas, digamos. Yo me acuerdo muy bien sobre un papel, poner de un lado un poco de pintura que se pueda extender fácilmente y se doblaba ese papel. Al doblarse, lo que teníamos o habíamos dibujado y que se llega a desparramar de un lado, pues se percibe exactamente lo mismo del otro, ¿no? Y así es una forma de hacer, por ejemplo, mariposas, ¿no? De multicolores. Entonces, eh, creo que desde pequeños tenemos la idea de lo que es simetría o lo que podemos entender sobre simetría. La parte que me parece que puede ser aplicable a lo que nosotros hacemos es la acepción número 3 y que dice que es la correspondencia exacta en la disposición regular de las partes o puntos de un cuerpo o figura con relación a un centro, un eje o un plano. Creo que esa parte está relacionada con la disposición regular de partes o puntos de un cuerpo. Y entonces lo que tenemos que ver es, en nuestro caso, sobre el modelo de cristal, a qué tipo de simetría nos estamos refiriendo. Esencialmente lo que vamos a tratar es sobre la simetría traslacional que yo pueda tener en el potencial externo. Y nosotros lo que vamos a entender por simetría traslacional es que si yo estoy en un punto R minúscula y le sumo un vector R mayúscula, un vector diferente, pues resulta que puede ser que esa cantidad, el potencial, sea idéntico a cuando yo no hice la suma con el vector R mayúscula. A ese tipo de operación es a la que vamos a llamar de traslación. O sea, yo tengo un potencial que va a tener cierta forma. Recuerden, ese es el potencial impuesto por los núcleos. No me está indicando que esta R minúscula debe estar sobre los núcleos. Está en alguna parte del espacio. Pero va a existir un vector R mayúscula que cuando se lo sume al original, me va a generar el mismo potencial que yo tenía originalmente. ¿Está bueno? Muy bien, entonces esto lo que nos va a llevar es a saber primero quién es esa R mayúscula y está relacionado con un concepto importante dentro de, el modelo de un cristal y que se conoce como una malla. Se conoce como la malla de Bravais. Y entonces lo que nos representa esta R mayúscula no es cualquier vector o un vector arbitrario que yo pueda tener. Este vector R mayúscula está relacionado con la combinación lineal en el espacio tridimensional de tres vectores. El ejemplo que estoy poniendo en este momento es en el espacio bidimensional y por eso me basta A1 y A2. Si estuviera en tres dimensiones, pues yo requeriría de un tercero y sería el A3. Si estuviera yo en una dimensión, pues me bastaría con el vector A1. Y lo que yo voy a hacer es una combinación de todos ellos, pero cuidado, la combinación que debo de hacer es a través de números enteros. N1, N2 y N3 tienen que ser necesariamente enteros. Recuerden que el 0 puede ser un entero, o sea, puede ser el N1, N2 o N3, que los precisamente tres números, sean 0. Y entonces ahí yo podría estar hablando del origen. De ahí voy a partir para ir hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba o abajo. Depende cuál es el valor que yo pueda tomar de N1, N2 o N3. Pueden ser negativos, pueden ser 0, pueden ser positivos. Pero la restricción que voy a poner es que deben de ser enteros.
Eso es una parte importantísima. Entonces, debo de ser muy, muy inteligente en la manera en que yo voy a elegir a A1, A2 y A3 para que yo con combinaciones entre enteros me reproduzcan todos los puntos de mi malla. Entonces, esta vector R lo que me está representando son las posiciones de los puntos en una malla. Es importante, nosotros como químicos, como físicos, sobre todo los químicos, pensamos o estamos siempre asociando esta R mayúscula con posiciones de átomos. No necesariamente debemos de pensar que esta R está o me representa la posición de un átomo. ¿Sale? Es muy importante esa parte. Puede ser que dentro de una malla, aquí estoy señalando a 1 y a 2, dentro de esto puede haber 1, 2, 3, o como en el caso que cuando estudiamos proteínas en cristales, pues lo que tenemos aquí son cientos o miles de átomos dentro de la misma, dentro de cada uno de estos puntos que me están definiendo la malla. Puede ser que alguno de esos átomos coincidan con puntos de la malla, puede ser, pero no necesariamente tenemos que asociar puntos de la malla con posiciones de los átomos. Es súper importante esto. Seguramente alguien que haya tomado cursos de química inorgánica ya haya visto estos conceptos. Entonces, pues es para reforzarlo, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos lo que es una malla de Bravais, y pues ahora lo que es un concepto también muy importante dentro de del modelo de cristal es las celdas. Entonces tenemos una celda unitaria, tenemos una celda unitaria primitiva y una celda unitaria convencional. Entonces, esto cuando nosotros vemos o estudiamos sólidos, pues tiene mucho sentido, ¿no? Cuando hablamos de una celda convencional, si nos dicen nosotros, no, pues yo estoy tratando con una celda cúbica, pues nos viene a la mente, pues un cubo, ¿no? O si nosotros, nos dicen, no, pues es que estamos tratando con el eh, carbono, con el grafito. Y muchas veces nos viene a la memoria, pues, a un sistema con una simetría donde aparecen hexágonos, celdas hexagonales. ¿Sale? A esos tipos de celdas es generalmente lo que nosotros estamos, mencionamos como celdas convencionales. Pero dentro de estas celdas, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tratar generalmente con celdas unitarias. Entonces, una parte súper importante del concepto o del modelo de cristal es que lo que yo voy a tener es una celda. Cuando yo decido que tengo una celda, voy a hacer una réplica de esa celda en el espacio en el que yo estoy trabajando. Si es en 2 dimensiones, pues lo tendré que hacer la réplica a lo largo de 2 dimensiones. Si es en una dimensión, pues tengo que hacer la réplica a lo largo de la dimensión en la que estoy tratando. Y si estoy en 3 dimensiones, pues tengo que hacer la réplica a lo largo de los 3 ejes que me pueden definir mi espacio tridimensional. Y lo que no se vale es que cuando yo haga una réplica de esa celda, existan espacios entre ellas. Si existe un espacio entre celdas, elegí mal mi celda unitaria. ¿Sale? Entonces, yo debo de elegir una celda unitaria de tal manera que cuando haga una réplica de ella, llene todo el espacio. Eso es lo que voy a entender yo como una celda unitaria. Y voy más allá. Si estoy interesado o me estoy refiriendo a una celda unitaria primitiva, pues lo que yo debo de tener o lo que debo de asegurar es que esa celda unitaria primitiva contenga exactamente un punto de la malla. Veamos la malla A. ¿Sí ven la malla A? Pensemos que lo que tenemos son circulitos más grandes. Hagan ustedes de manera mental círculos más grandes. Y lo que yo voy a hacer es conectar esos círculos sobre los centros para generar mi cuadrito. ¿Está bueno?
Entonces, al hacer eso, ¿se lo imaginan? ¿Están ustedes de acuerdo que lo que queda dentro del cuadrito en cada uno de los puntos es un cuarto del círculo que yo dibujé? Y si yo me doy cuenta de cuál es la cantidad o cuánto de los puntos estoy encerrando en mi celda unitaria, pues van a ser 4 cuartos. Entonces, efectivamente, la A me representa una celda unitaria primitiva, porque cuando yo la elijo, estoy tomando exactamente un punto de la malla. Recuerden, no estamos hablando de átomos, estamos hablando de puntos de la malla. ¿Está bueno? Y bueno, entonces, pues la, la celda C, pues es evidente que lo que tenemos ahí es que está generando una celda unitaria primitiva, es evidente que contiene un punto, y si yo hago una réplica de esa celda C a lo largo de todo el espacio, pues no va a haber espacios que yo tenga entre celda y celda, va a ser un llenado completo a lo largo de X o de Y si pongo a estos vectores como referencia. La celda B ya no es tan evidente que lo que tiene ahí es un punto de la celda. Si ustedes lo hacen con cuidado, tomando algunos argumentos de geometría, se van a dar cuenta que también está tomando solamente un punto de la malla. Muy bien, entonces pues ya tenemos algunos elementos muy importantes para construir un sólido. Pues quedamos sobre una malla, hablamos sobre una celda y lo importante es sobre la réplica de las celdas. Entonces, el modelo del cristal, un modelo de cristal, es cuando yo tengo una réplica infinita de celdas unitarias. ¿Sale? Entonces, estrictamente hablando, cuando nosotros hablamos de un cristal, no existen bordes. Nuestros modelos, lo que vamos a construir para estudiar sólidos con Hartree-Fock o con Kohn-Sham, lo que yo voy a generar es una réplica infinita de mis celdas, la que yo esté eligiendo. Ese es el modelo de cristal. No existen bordes. Es un modelo con el cual debemos de tener mucho cuidado si queremos, por ejemplo, estudiar la superficie de un sólido, porque la gente lo hace. Con estas técnicas que vamos a utilizar, uno puede ser capaz de simular o modelar la superficie de un sólido, pero quedamos que pues no había bordes, ¿no? Entonces es importante considerar que siempre nosotros lo que vamos a hacer es una réplica infinita de nuestra celda unitaria. Y tenemos que ingeniárnoslas para poder abordar el problema de superficies, pero siempre es bajo este esquema. Entonces, ojalá esto lo tengan presente si en algún momento hacen alguna aplicación de superficies, tomar en cuenta este modelo. Muy bien, entonces, ayer habló un poco Marco sobre lo que es una celda unitaria convencional. Y bueno, pues esta celda unitaria convencional está definida por el parámetro A, B y C, que lo que nos muestra son las distancias con la cual yo puedo caracterizar la celda y los ángulos alfa, beta y gamma para ver qué ángulos tiene cada una de las caras entre sí. Esa es una forma convencional que nosotros o que la gente usa para especificar una celda. Si todos los ángulos son de 90 grados y A, B y C son idénticos entre sí, pues lo que tenemos es un cubo. Y a partir de ahí nosotros podemos tomar un montón de combinaciones de A, B y C, alfa, beta y gamma, para tener diferentes tipos de celdas unitarias convencionales. Y también algo de lo que habló ayer Marcos
fue sobre la diferencia entre coordenadas cartesianas y coordenadas relativas. Las coordenadas cartesianas pues son aquellas coordenadas que nos enseñaron desde chiquitos. Creo que ahora ya los niños nacen con un chip sobre cómo hacer uso de las coordenadas cartesianas, pero lo que se hace generalmente por mucha comodidad dentro de estos métodos de cristales para resolver las ecuaciones de Hartree-Fock o Kohn-Sham son las coordenadas relativas. Entonces, es muy sencillo cuál es el punto aquí, ¿no? Decir uno, bueno, pues yo ah, cuando tenga yo por ejemplo, aquí estoy, que fuera este mi origen, voy a decidir, yo decido que lo que mida A, que sea igual a 1. Imagínense que es una celda unitaria muy grande y que lo que tenemos aquí son 100 angstroms. Bueno, no me importa, yo digo, pues de este punto a este otro punto que me representa en espacio real 100 angstroms, yo voy a decir que eso vale 1. Entonces, a algo que esté exactamente a la mitad de A, yo puedo decir, pues tiene como coordenadas a lo largo de A de 0.5. Aunque yo sé que en mi conversión voy a tener 50 angstroms. Y así me la voy llevando. Entonces, cada uno de estos lados, pues yo los puedo poner como la magnitud máxima, y a esa magnitud máxima le llamo un 1. A eso se refiere uno como coordenadas relativas. Entonces, uno debe de tener siempre presente cuál es la celda unitaria con la que nosotros estamos trabajando, A, B, C, alfa, beta, gamma, y sobre eso, pues lo que tenemos que hacer es decir, me lo dan en coordenadas relativas, entonces tengo que multiplicarlo por su correspondiente valor a lo largo de A, de B o de C. Eh, este, yo creo que mañana va a ser énfasis Raimundo, posiblemente con el código que él tiene para la parte de coordenadas relativas a coordenadas cartesianas. Y bueno, podemos hacer me parece que no es tan complicado poder hacer una transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas relativas, donde las coordenadas relativas también los ejes que están entre sí puedan ser ortogonales. Muy bien. Entonces, pues dependiendo de las combinaciones que yo pueda tener de A, B y C, alfa, beta y gamma, pues podemos tener diferentes celdas de nuestros sistemas cristalinos. Entonces, pues pongo a la izquierda algo que generalmente escuchamos sobre el tipo de celda cúbica, tetragonal, hexagonal, trigonal, monoclínica, triclínica, y es simplemente una combinación de lo que yo pueda tener entre los lados y los ángulos. ¿Está bueno? Muy bien, entonces o sea, es muy importante ya cuando uno está trabajando con estos sistemas, pues cuáles son los valores que yo pueda tener en estos parámetros que me definen a mi celda, y entonces yo los puedo meter siempre dentro de la clasificación que tengo aquí. No hay más combinaciones que yo pueda tener de esto. Entonces, se lo pueden aprender hasta de memoria, ¿no? Muy bien, entonces, ¿se acuerdan de las tres celdas que vimos hace un rato, la A, B y C, donde A y C era muy claro que yo podía tener un punto de la malla, encerrar un punto de la malla y a partir de esa celda hacer una réplica y llenar todo el espacio? Bueno, pues a esa manera de hacerlo, en particular el C, es muy fácil de poder generar la celda que me da el volumen más pequeño en el espacio y que yo pueda hacer una réplica a lo largo de todo el espacio. Quise poner este ejemplo porque ya está en 3 dimensiones. Las esferitas azules lo que me representan son puntos de la malla en 3 dimensiones, y lo que voy a hacer sobre ellos es generar una celda unitaria. Está súper sencillo. Estamos en 3 dimensiones. Entonces, lo que hacemos es, tomo de manera arbitraria el punto que yo quiera dentro de mi malla. Voy a tomar como punto el que está justo en el centro de ese cubo.
Ya que tengo eso, voy a unir todos los puntos más cercanos a él. Entonces, ¿cuáles son los puntos más cercanos a él? Este, el que está aquí hacia el fondo, hacia enfrente, abajo, a la izquierda, arriba y tantán, ¿no? Ya no hay más puntos más cercanos a él. Puede haber puntos, por supuesto yo puse los más cercanos, pero puede haber más grandes y puedo hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo, ¿sale? Pero me voy a quedar con los más cercanos. Ya que elegí un par de puntos, por ejemplo, entre este y el de la derecha, eh, me genera una línea y sobre esa línea voy a trazar un plano perpendicular. Entonces, trazo el plano. En principio ese plano tendría que ser un plano infinito. Lo trazo y el plano donde corte la línea que tracé entre punto y punto, voy a poner un punto medio. Ahí es donde genero el punto medio. ¿Sale? Y tengo mi plano. Hago exactamente lo mismo con todos los demás, las demás líneas que yo pude generar con mis puntos. Entonces, pues uno estas dos líneas, genero un plano, pongo el punto medio y sobre de eso hago el corte, tengo mi plano. Y entonces ahora lo que va a hacer es cortar el plano que tengo a la derecha. O el plano de la derecha va a cortar el plano de la izquierda. Entonces yo no me voy a quedar solamente con el volumen que me genere el corte de todos esos planos. Este cubito que acabo de obtener con esta técnica súper sencilla es lo que se conoce como la celda de Wigner-Seitz. Y en una celda cúbica simple, pues es súper sencillo poder sacarla, ¿no? Y pues lo que nos genera es un cubo. Pero puede haber formas un poco más complicadas de lo que podamos tener. Esta es una celda cúbica, me parece centrada en las caras. Y tengo que hacer exactamente lo mismo. Al hacer exactamente lo mismo que en el otro caso, pues ahora como tengo puntos adicionales en las caras, pues es lo que me permite o lo que me lleva a tener planos diagonales, ¿no? Pero se ve súper rara esta celda de Wigner-Seitz, es una celda unitaria con el volumen más pequeño que yo pueda encontrar y que me permite hacer la réplica de esto. Entonces, pues ya las cosas se ven medio locas, ¿no? O sea, pero el concepto es el mismo. Y nosotros con lo que vamos a tratar, pues es con procedimientos que me generen fácilmente las celdas unitarias que yo quiero y que al hacer la réplica de ellas me llene todo el espacio. Entonces está súper padre, ¿no? Tengo esa misma celda, eh, la que puse aquí, centrada en las caras. No se ve dónde está el cubo, ¿no? Pero cuando yo ya ubico el cubo, que es en naranja, tengo mi celda unitaria convencional y sobre de ella lo que estoy poniendo es dónde quedaría la celda de Wigner-Seitz si, por ejemplo, tuve, en el caso de esta a la izquierda, uno de los vértices, el de la derecha hasta arriba, como el punto central. Pero también lo puede hacer el del lado izquierdo o el del lado derecho. ¿Sí se dan cuenta? Y en la medida que yo me ponga en cada uno de esos puntos y genere mi celda de Wigner-Seitz, pues lo que yo estoy haciendo es llenar todo el espacio con con la réplica de estas celdas. Está muy padre porque en principio, si yo con una celda unitaria, con mi celda de Wigner-Seitz, puedo replicarla a lo largo de todo el espacio y va a contener toda la información del sistema, pues capaz que nada más me quedo con ella, ¿no? ¿Para qué tener un cubo que es muy bonito, muy simétrico, muy padre, si yo puedo tener una región más pequeña y en ella voy a tener toda la información de mi sistema? Muy bien, entonces, espero que todo vaya bien. Voy a poner una pequeña... Hay una pregunta en el chat, Jorge, no sé si la No, quieras no, no, no estoy contestar. viendo el chat, ¿me dicen? Sí, dice, ¿la celda de Wigner-Seitz sería la celda unitaria primitiva? ¿La celda unitaria qué, perdón?
primitiva. Sí, claro, o sea, es la más pequeña que yo pueda tener, y en base a ella, pues yo debo ser capaz de construir los vectores primitivos que con la combinación de ellos yo pudiera hacer la réplica de toda de todo el espacio. Nuevamente, está el particular, el ejemplo que puse, el último ejemplo, pues sí está medio loco el asunto, pero así quedarían los vectores, ¿no? O sea, de algo que estaba en un cubo y que siempre pensamos que deben de ser los vectores entre sí ortogonales, pues ahora cambian mucho, ¿no? Y unos irán hacia enfrente, hacia atrás, en diagonal, pero así es como nos dio esa celda, y yo en principio puedo hacer una réplica de ello para generar todo el cristal. ¿Algo más? No, esa era la única no sé si quedó claro, Rodolfo. Rodolfo Daniel Ávila. Sí, muchas gracias. Listo, pues ya va. Y bueno, entonces lo que dice es, para construir una malla de Bravais, la combinación entre un conjunto de vectores es a través de números enteros y fraccionarios. Eso es falso. Tenemos que hacer nosotros la combinación de vectores solamente a través de números enteros. Los vectores que yo elija los debo de elegir de tal manera que con ellos, haciendo sumas o haciendo combinaciones en enteros de esos vectores, pueda yo generar todos los puntos de la malla. Entonces, debe de ser una combinación de estos vectores primitivos a través de números enteros. Recuerden que enteros pueden ser números negativos enteros, puede ser el cero o pueden ser enteros positivos, pero no se valen los fraccionarios. ¿Está claro? Entonces, es lo que yo puse ahí, es falso. Recuerden que puse en el último ejemplo de celda de Wigner Sites, y lo hice a través de una celda convencional para una celda cúbica centrada en las caras, y no se parece nada, ¿no? Entonces, no, generalmente la celda de Wigner Sites no coincide con la celda convencional. Entonces, la afirmación que puse en esta ocasión es falso. No coincide generalmente la celda de Wigner Sites. Entonces, yo digo, en ocasiones una celda unitaria deja espacios al ser replicada en todas las direcciones. Falso. Si es una celda unitaria, no puede dejar espacios entre ella cuando yo hago una réplica de ella. Si eso pasa, es que elegí mal esa celda y no puede ser una celda unitaria. Tengo que pensar otra forma de cómo generar la celda, porque debe de cubrir todo el espacio. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, voy a cerrar esto. Ya no debe de verse ninguna votación. Y bueno, continúo con otro concepto dentro de nuestro modelo de cristal. ¿A qué os debo de terminar esto? A las 10, ¿verdad? Y luego, porque tengo dos presentaciones. La primera es 1 hora y la segunda otra hora, ¿verdad? Así es. Perfecto. Así es. Muy bien. Muy bien. Sí, no quiero que se me vaya el tiempo. Muy bien. Bueno, ahora viene otra parte que está intrínseca dentro de los cristales. Recuerden que vamos a tratar todo en 3 dimensiones, y si yo tomo los que quieran, los puntos que yo quiera, dentro de una malla en 3 dimensiones, yo tomo 3 puntos, si no son colineales entre sí, entonces yo puedo generar un plano. En particular, yo estoy poniendo aquí 3 vectores, aquí se dan cuenta, que son las posiciones de 3 puntos de la malla. Yo elijo los que yo quiera, no deben ser colineales entre sí, y ya que los elegí, puedo tener un plano, puedo generar un plano. Eso pasa en geometría, ¿no?
con 3 puntos no colineales, yo puedo generar un plano. Pero no solo eso, sino que me puedo dar cuenta que en mis cristales se va a generar una familia de planos que son paralelos a el plano que me generaron los 3 puntos que yo elegí. ¿Está bueno? Y no solo eso, sino que si yo genero un vector de los 3 puntos que yo tomé, genero un vector perpendicular o normal al plano que yo generé, en este caso aquí lo tengo, estos 3 vectores de la izquierda están representándome la posición de 3 puntos de la malla. Me generan un plano. Y sobre ese punto lo que voy a generar es un vector perpendicular. Dense cuenta que ese vector que es perpendicular a este plano, también lo va a hacer a este otro plano. Y si hay otro plano aquí enfrente o atrás de este vector que estoy generando siempre va a ser perpendicular a los planos o a la familia de planos que yo tengo. Pues resulta que esos vectores normales, que si yo tomo estos vectores que estoy generando en el plano, me va a generar otra malla. O sea, otra vez, como si yo tuviera unos vectores primitivos, pero son vectores primitivos generados por que yo estoy obteniendo vectores perpendiculares a los planos de mi malla. ¿Sale? A estos nuevos vectores, a esta nueva malla, se le llama como malla recíproca. A los puntos de la malla con los que comencé esta sesión, se le conoce como una malla en espacio directo o en el espacio real. Estos nuevos vectores, que voy a denotar con la letra B, se les conoce entonces que con ellos generan la malla recíproca. Claro que va a haber diferentes mallas recíprocas, ¿no? Depende, pues, por supuesto, de la relación que yo tenga entre esos B's y esos A's. Si satisfacen esta relación, ¿sale? No necesariamente son ortogonales, ¿se dan cuenta? El producto punto entre ellos podría ser 0, pero no necesariamente. O sea, no son ortogonales entre sí. Este nuevo conjunto de vectores lo que me genera es otra malla. ¿A quién está asociada esa malla? Pues a vectores perpendiculares a los planos. Y esa malla se llama malla recíproca. La malla con la que nosotros tratamos en un principio se llama la malla en espacio directo o simplemente la malla en espacio real o simplemente malla. Pero cuando nosotros hablamos de la malla recíproca, del espacio recíproco, está relacionado con este nuevo tipo de vector. Nos están haciendo referencia a 2 situaciones distintas, pero sobre el mismo cristal. ¿Está claro? O sea, no es que nos vayamos a otro espacio, que viajemos a la dimensión desconocida y estemos en otro lugar. No. Estamos simplemente sobre la misma malla, pero con vectores haciendo referencias a otras cosas. En particular, la malla recíproca, que está asociada a vectores perpendiculares a los planos formados en un cristal, resulta que tienen una conexión directa con lo que se mide en rayos X. Por eso es tan importante la malla recíproca. Y dado que está relacionado con rayos X, pues muchas cosas que se hacen se trabajan en la malla recíproca, no en la malla de espacio directo. Y bueno, resulta que la distancia que yo tengo entre planos está relacionado con la ecuación 6, que es 2pi sobre g, sobre la magnitud de g. Aquí se me pasó poner la magnitud de g. Donde g es una combinación lineal de esos vectores, recuerden que son vectores perpendiculares a los planos que yo pueda formar. Y esta combinación que yo tenga entre h, k y l es a lo que se le conoce como índices de Miller.
los índices de Miller entonces están relacionados con la orientación que yo pueda tener de los planos dentro de un cristal. Y está bien padre porque a través de ellos yo puedo saber fácilmente cuál es la distancia entre los planos que nosotros podamos tener en un cristal. Entonces, esto de la malla recíproca, dicen, pues ¿por qué si ya con una malla tengo y hacer operaciones? Bueno, pues resulta que requerimos de otra malla, requerimos de vectores adicionales porque tienen una relación directa con no solamente los puntos de la malla, sino con los planos que se puedan formar en esta malla. ¿Está bueno? Muy bien, entonces, pues fíjense, este es un ejemplo de lo que estoy teniendo cuando lo que tengo en malla, los circulitos azules, me representan la malla en espacio real, o la malla simplemente, y los vectores rojitos me representan la malla recíproca. Tienen diferente magnitud, claro que sí, porque hay una relación, recuerden, A punto B es igual a 2pi, la delta de Kronecker. Entonces, están relacionados en magnitud de manera inversa con la magnitud entre uno y otro de los vectores, ¿no? Por eso aquí si queda esta, es grande la malla en espacio real, los vectores de la malla recíproca son chiquititos. Si fuera muy pequeñita la malla en espacio real, los otros serían grandes. Pero pues, la cosa se pone sabrosa cuando ya tengo otro tipo de mallas, ¿no? Por ejemplo, la malla en espacio real es una celda cúbica centrada en el cuerpo y eso nos hace que la malla recíproca se vea ahora totalmente distinta. Estos puntos rojitos son los puntos que yo obtuve con la combinación lineal de los vectores B que están puestos en rojo. ¿Se lo ven? Aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí hacia el fondo está el otro vector de la malla recíproca. Entonces, pues sí, recuerden que estos vectores rojitos y combinación de ellos son vectores relacionados con planos que yo genero en la malla en espacio real y son perpendiculares a esos planos. Muy bien, este es otro ejemplo, la malla centrada en las caras. Sí, es diferente, ¿no? O sea, la cosa cambia mucho. Este es una celda cúbica simple, centrada en el cuerpo, centrada en las caras. Pero no nos espantamos, ¿no? Simplemente lo que me están representando es información diferente que es complementaria una de otra. Una me da información de puntos en una malla y otra me da información de los planos que forman esos puntos en la malla, la dirección que pueda tener entre ellos. Muy bien, pues así como yo construí mi celda unitaria de Wigner Seitz en espacio real, pues hago exactamente lo mismo con los puntos en la malla recíproca. Entonces, va de nuez. Tenemos un cristal. Sabemos qué tipo de malla tengo ahí y yo puedo construir mi celda unitaria a través del procedimiento de Wigner y Seitz. Ya está. Pero con esos vectores que yo tengo, ya definidos a través de esa celda de Wigner y Seitz, yo puedo generar otro conjunto de vectores para generar otra malla, que es la malla recíproca. Y entonces, como tengo otra malla, pues yo debo de tener una celda unitaria asociada a esa nueva malla recíproca. Bueno, pues la manera en que lo construí con Wigner y Seitz, lo construí exactamente igual que lo hice con Wigner y Seitz. A esa celda, a esa región que yo voy a instalar con esta nueva celda, se le conoce como primer zona de Brillouin. Entonces, ¿cuál es la primer zona de Brillouin? Pues es aquel volumen que me está encerrando una celda que obtuve a través del procedimiento de Wigner y Seitz, pero dentro de la malla recíproca. Nuevamente, ahí tiene toda la información que yo requiero
para poder hacer el estudio de mi sólido en el espacio recíproco, en la malla recíproca.